Bienvenidos, mis amados hermanos y amigos que nos están escuchando aquí en Suecia y desde cualquier parte del mundo. Somos la Iglesia de Cristo Vida Nueva. Estamos aquí en Estocolmo, en Suecia, para el mundo. Y en este su programa, Volviendo a las Raíces. Es un programa que transmitimos los días viernes para poder llevar libertad al que está cautivo y sanidad al que está enfermo a través de la palabra del Señor Jesucristo. Así es, amigos, oyentes, hermanos, hermanas. Para nosotros, como siempre lo digo, es un privilegio, es un honor que el Señor nos da para poder compartir la palabra de Dios. Qué maravilloso es saber que nos ven y nos escuchan de diferentes lugares del mundo, porque nos ven desde Chile, nos ven también desde Colombia, Perú, Bolivia, Estados Unidos, Canadá. Nos están viendo en diferentes lugares y aquí también en Estocolmo, Suecia. Así que estamos agradecidos porque Dios es bueno en gran manera. Así es, y bueno, hoy traemos un tema que creemos que es de gran bendición porque toda la palabra del Señor es para bendición. Es un tema que es hermoso. Nosotros decimos que es hermoso porque toda la palabra del Señor es hermosa. Así sea que sea dura una palabra muchas veces, pero cuando nosotros empezamos a digerirla, que el Señor empieza a hablarnos a nosotros con su palabra, nos damos cuenta que es una palabra que también nos da el bálsamo, nos da esa paz y nos da ese amor que tanto necesitamos. El tema que tenemos para compartir con cada uno de ustedes en este día es el amor fraternal. Aleluya. Sí, el amor fraternal, el amor del Señor hacia nosotros. Vemos las diferentes etapas de amor y las formas de amor que Dios expresa, y el tema que vamos a ver hoy sobre el amor de los hermanos, pero vemos también el amor de padre a hijo, de hijos a padre, de cónyuges y también de hermanos en la fe y hermanos en la sangre. Hoy vamos a estar hablando sobre Jesús y sus hermanos. Estamos hablando, nos vamos a centrar en el amor y el perdón. Jesús y sus hermanos, todo ser humano, amigo, oyente, hermanos que nos escucha, les gusta sentirse amados. El amor es uno de los atributos de Dios que ha colocado Dios en nuestro corazón. Es un regalo celestial para nuestra vida. Este amor se manifiesta en los momentos íntimos, cuando nosotros estamos con el Señor, cuando estamos en la oración, cuando estamos en la adoración, adorándole a Él, en la alabanza, pero también se manifiesta este amor en la familia, en nuestros padres, con nuestro cónyuge, con nuestros hijos y hermanos en Cristo, y también amigos y etcétera, porque demostramos el amor en todas formas. Hoy nos haremos algunas preguntas, hermanos, hermanas que están viéndonos hoy. Hoy vamos a hacernos unas preguntas, varias preguntas. Ustedes se van a hacer allí las preguntas y nosotros nos hacemos las preguntas también. Porque acuérdese que la palabra primero penetra a nosotros y sale como espada de dos filos, dice la palabra de Dios. Y una de las preguntas que vamos hoy a hacer es, ¿cómo fue la relación que tuviste con tus hermanos de sangre? Cuando en tu niñez, ¿cómo fue esa relación que ustedes tuvieron cuando eran niños? Quizás ahora no se ven ustedes o no se comunican. ¿Desearía ustedes ahora tener una relación muy cercana con ellos? Eso es una pregunta que les estoy haciendo. Son 3 preguntas que hoy les estoy haciendo. ¿Cómo fue la relación de ustedes con sus hermanos? Hoy, amigos, hermanos, vamos a ver que Dios nos ha amado primero. ¿Por qué voy con el amor? Porque fue tan grande su amor por ti y por mí. Dice que Él envió a la tierra a nacer en la semejanza de un cuerpo humano, y para hacerlo vivió en sus diferentes etapas de la vida en una familia. El Señor Jesucristo se bajó de su divinidad. El Señor se hizo hombre, 100% Dios, porque nunca pecó, pero Él también tuvo una familia. Él también tuvo una madre, Él también tuvo un padre, tuvo hermanos. Aquí hay algo que, ahora que tú tocas ese tema, Dios, 100% Dios, se despoja de su deidad
viene a la tierra 100% hombre. Amén. Yo creo que esto es importante Explicarlo. tratar de explicarle un poquitico más a nuestros oyentes, porque Amén. hay personas que no son cristianas, que no han recibido a nuestro Señor como Padre, Señor y Salvador de su vida. Amén. Y aquí hay algo que es muy importante. ¿Por qué Dios se despoja de su deidad, ese atributo que Él tenía, siendo Dios 100%, y se despoja para venir a la tierra, para poder asimilar o vivir cada uno de los sufrimientos, las etapas de la vida del ser humano aquí en la tierra? Porque hay dificultades, hay problemas, hay envidias, hay una cantidad de cosas que se viven día a día, y aún más difícil cuando no tenemos a Cristo en nuestro corazón, vemos las cosas más difíciles e inclusive llegamos al punto de ver las cosas imposibles porque no encontramos una salida. ¿Qué es lo que esto significa? Dios 100%, Dios se despoja, viene, Él tiene sufrimientos, Él tiene agonías, Amén. Él tiene necesidad, a Él le dio hambre. Y Le dirá, dio sí, sed. siento Dios, le dio sed, Sintió frío. sintió temor, miedo también, miedo. sintió angustia, sintió Él. ¿Y por qué? Para poder Él pagar ese precio por cada uno de nosotros. También lo menospreciaron. Y fue menospreciado, pisado, burlado. Todas Se esas burlaron de cosas las vivió nuestro Señor aquí en la tierra. También hablaban mal de él, Mal. así como muchas personas hoy viven circunstancias difíciles. Mire la palabra de Dios, lo que nos dice en 1 de Juan 4:10, en la Biblia, Palabra de Dios para Todos, nos dice así: el verdadero amor de Dios no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que el amor de Dios demostró al enviar a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. El amor de Dios fue tan grande, tan maravilloso, tan poderoso, te amó o te ama a ti y a mí tanto, que dice que envió a su Hijo. Él se hizo Hijo. Él vino acá a la tierra a morir por nuestros pecados. Y mira lo que nos dice nos sigue diciendo. Espérate, porque yo hay veces que yo escucho que el Señor nos ama. Sí, el Sí, Señor amén. hace brillar el sol para justos e injustos. Amén. Él nos ama, pero también hay una diferencia, que no todas las personas somos hijos de Dios. Así es. Hay creación de Dios. Pasamos o entramos a ser hijos de Dios cuando damos ese paso de fe, que lo reconocemos a Él como Amén. nuestro Señor, como nuestro Padre, como nuestro Salvador. Ahí hay una diferencia. Ahí es donde entramos a ser parte de la familia de Cristo, parte de la familia de Dios, cuando lo recibimos como Señor y Salvador de nuestra vida. Entramos al reino de Dios, Amén. entramos al reino de la luz, porque anteriormente, cuando no lo teníamos a Él en nuestra vida, estábamos en el reino de las tinieblas, en la oscuridad. Pero ahora la luz está en nosotros, que es Cristo Jesús. Estábamos vivos, sí, estábamos vivos, pero el espíritu estaba dormido, muerto espiritualmente. Nosotros decimos, sí, pero la persona tiene vida, toma vida, hay un cuerpo, hay un alma. Sí, por supuesto que sí. Amén. Pero también el espíritu no estaba fundido, porque es el soplo de vida. El ser humano nace, el ser humano nace, crece, se reproduce y llega a la etapa en donde tiene que morir sí o sí en esta tierra que estamos de paso, porque todas las cosas que nosotros vemos también son vivencias que nosotros tenemos. Amén. Y nosotros tenemos que volver a la tierra de donde nosotros salimos. Desde el principio, cuando Dios nos creó, y eso lo hemos dicho siempre, y la palabra de Dios nos lo dice desde el principio en Génesis, que el hombre se rebeló y se desobedeció al Señor. Vemos que en esa familia donde Jesús nació, tenía hermanos, hermanas de carne y sangre, tal vez como lo tienes tú o como lo tenemos nosotros. En Mateo y Marcos, donde vemos que allí se menciona a los hermanos de Jesús y a las hermanas. Vemos que en Marcos 6, 3, 4, en la Biblia de las Américas, nos dice acá y nos corrobora de que el Señor tuvo una familia. Nos dice la palabra de Dios así en Marcos 6, del 3 al 4. ¿No es este el carpintero, el hijo de María,
y hermanos de Jacob, José, Judas y Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Y el versículo 4 nos dice, y Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, ni entre sus parientes, ni en su casa. Aquí el Señor nos dice que Él tenía, la palabra de Dios nos corrobora de que Él tenía una familia, tenía unos hermanos que se llamaba Jacob, José, Judas y Simón, y también tenía hermanas. En Mateo 13, 54 al 55 también encontramos esta corrobora de que el Señor tuvo una familia. El Señor no dice que aquí no era profeta, o sea, no lo honraron en su propia tierra, porque Él habló el mensaje de Dios allí en su propia tierra. Tampoco sus parientes, dice, ni en su propia casa. Y esto lo seguimos mirando. En Mateo 12 del 46 al 50, en la Nueva Traducción Viviente nos dice así la palabra de Dios. Dice, mientras Jesús hablaba, la multitud, su madre y sus hermanos estaban afuera y pedían hablar con él. En el 47 dice, alguien le dijo a Jesús, tu madre y tus hermanos están afuera y desean hablar contigo. El 48, Jesús preguntó, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Luego le señaló en el 49 y le señaló a sus discípulos y dijo, miren, estos son mi madre, mis hermanos y mis hermanos. Pues todo el que hace la voluntad de mi Padre, que está en el cielo, es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿Se imagina usted, amigo oyente, la etapa de niñez que vivió nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra? La adolescencia que Él tuvo. Las vivencias que él vivió, lo que él vivió cuando estuvo aquí en la tierra. Su edad adulta, ¿a qué edad empezó él su ministerio? A los 33 años. Y él crecía en gracia y en estatura. Amén. Sus hermanos lo miraban a él con amor y con respeto, pero también ellos dudaban porque no sabían quién era él realmente. Porque ellos lo veían como hombre que estaba desarrollándose, que iba quemando esas etapas, la niñez, la adolescencia y llegar ya a su estado de madurez. Todo lo que él estuvo viviendo al lado de ellos. Pero conforme pasó el tiempo, los hermanos de Jesús vieron como él no era un hombre cualquiera, sino que ya vieron quién era él. El atributo que él tenía también, porque siendo hombre él no pecó. Amén. Siendo hombre él hizo la voluntad de nuestro Padre Celestial. Aleluya. Hay unas cosas que son tan importantes sí, que nosotros tenemos que entender y darnos cuenta que si Él, cuando estuvo aquí en la tierra como hombre, Él las pudo vivir, nosotros también las podemos vivir. Porque Él nos capacita para nosotros tenemos que someternos, nosotros tenemos que doblegar esta carne, este envase que nosotros tenemos a lo que el Espíritu quiere. Porque el Espíritu nuestro, cuando nosotros empezamos a caminar de la mano de nuestro Señor, el Espíritu nuestro se funde con el Espíritu de Dios. Y el Espíritu que está dentro de nosotros, nuestro Espíritu, y el Espíritu de Dios, porque nosotros pasamos a ser morada de Dios, templo del Señor. Entonces ya el Espíritu nos redarguye a nosotros cuando hay algo que no le agrada a Dios. Cuando tenemos un pensamiento no adecuado, lo que llamamos pensamientos inicuos, malos pensamientos, una conducta nada agradable delante de Dios. Lo que nosotros hablamos, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros decimos, las actuaciones que nosotros tenemos, los hábitos diariamente, las costumbres que tomamos, porque nosotros nos acostumbramos a estar en una familia y dentro de esa familia hay hábitos y hay costumbres también. Hay tradiciones, diferentes tipos de cultura, tantas cosas. Eso es un conglomerado de cosas que nosotros tomamos esas actitudes también. Vemos lo que los padres han hecho. Mi padre hacía esto y esto. Mi madre hacía esto y esto. Yo también lo hago. No, mi
madre no se callaba, ella le contestaba a mi padre. No, nosotros somos nueva criatura. Amén. Nosotros somos nueva Amén. criatura. Y si el Señor pudo vivir de esa forma cuando estuvo aquí, que Él se despoja de su deidad, de su divinidad, y se hace hombre 100% aquí en la Amén. tierra, nosotros también lo podemos Y hacer. vivió en ese núcleo familiar y dio ejemplo. Y él también se hizo humano. ¿Para qué? Para podernos comprender y entender que las luchas las podemos soportar y las podemos superarlas en el nombre de Cristo Jesús. Porque no es cuando fácil. Él vive en nosotros. No es fácil. Mire, no es fácil. Es difícil, pero hay una diferencia bien Amén, grande. aleluya. Que cuando estamos caminando de la mano de nuestro Cuando Señor nos agarramos Jesucristo, de Él, ahí nosotros nos damos cuenta que es más fácil, que las cosas son llevaderas, porque Él mi carga es ligera. Porque Él es el que nos ayuda. Aleluya. Él es el que nos enseña a caminar. Amén. Él es el que nos fortalece. Amén. Él dice, venid a mí los que estáis cansados, cargados y trabajados, que yo los hago haré descansar. ¿En qué descansar? En Él. Porque le decimos, Señor, toma esta carga que yo no puedo soportar. Amén. Señor, toma esta carga que yo no puedo llevar porque estoy cansado. Yo no puedo con esta tribulación que yo estoy viviendo Amén. cada día. Mire, mi hijo no me hace caso, mi hija no me hace caso. Mire, mi esposa me dice esto, mi madre me dice aquello. Pero cuando nosotros vamos y nos humillamos y le entregamos a Él cada una de las cargas, ay, 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 amado mío, amada mía. El Señor es el que empieza a hacer la obra por usted, pero nosotros tenemos que morir, doblegarnos al yo. Aleluya. Y vemos que aquí la mamá del Señor Jesús, ella sabía que el Señor hacía milagros, pero todavía no había venido el momento, porque ella sabía que Él era el ungido de Dios. Amén. Pero no había llegado el momento todavía. Y vemos la primer milagro que el Señor hizo fue en Juan 2, del 1 al 12, en la Biblia Nueva Traducción Viviente, nos dice así: al día siguiente se celebró una boda en la aldea de Caná de Galilea. Caná de Galilea. Caná de Galilea. La madre de Jesús estaba presente, o sea que la madre estaba allí de Jesús. Versículo 2 de Juan 2 sigue diciendo: y también fueron invitados a la fiesta Jesús y sus discípulos. Durante la celebración se acabó el vino. Entonces la madre de Jesús le dijo, se quedaron sin vino. Apreciada mujer, ese no es nuestro problema, respondió Jesús. Todavía no ha llegado mi momento. Pero su madre le dijo a los sirvientes, hagan lo que Él les diga. Jesús le dijo a los sirvientes, llenen las tinajas con agua. Una vez que las tinajas estuvieron llenas, fue ahí donde sucedió el milagro de convertirse el agua en vino. En el versículo 9 dice, cuando el maestro de ceremonias probó el agua que ahora era vino, sin saber de dónde provenía, aunque por supuesto los sirvientes lo sabían, mandó a llamar al novio. En el versículo 10 el mismo Juan 2 dice, un anfitrión, eso es lo que dice este señor que era experto, experto en vino, dice, el anfitrión siempre sirve el mejor vino primero, le dijo, y una vez que todos han bebido bastante, comienza a ofrecer el vino más barato, pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Ese fue el primer milagro que el Señor hizo. El primer milagro que el Señor dice, y sigue diciendo el versículo 11:12 dice, y esta señal milagrosa en Caná de Galilea marcó la primera vez que Jesús reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después de la boda se fue unos días a Capernaum con su madre y sus hermanos y sus discípulos. Aquí vemos que él ya estaba empezando su ministerio, ya estaba en su vida de adultez. Y se ve que aquí estaban invitados a una boda y donde Jesús convierte las tinajas con agua en vino. Y no era cualquier vino, era el mejor vino. Aquí sus madres, su madre y sus hermanos y los discípulos se fueron con él a Capernaum. Aquí vemos que quizás sus hermanos
De pronto, como toda familia, hermano, hermana, oyente que estás escuchando, en toda familia puede haber discordias, pueden haber problemas, porque eso lo vemos desde el Antiguo Testamento y nuestra familia, cuando son numerosas, suceden todos estos problemas. Hay conflictos, sí. Hay celo, hay envidia, hay dudas. Durante la falta de fe, dice que sus hermanos pudieron creer que no era el Hijo de Dios durante su falta de fe, porque acuérdese que Jesús creció con él. Era el primogénito de la familia, era el primero, él nació en María. El Espíritu Santo, esa es una parte que deberíamos de explicar. El Espíritu Santo se posó en María virgen y él fue el Señor, santo. El Señor, nuestro Padre Celestial, él tomó un vientre, él escogió un vientre de una virgen, aleluya, que estaba pura, porque así lo dice la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios. Y escogió a María. El Espíritu de Dios viene sobre ella, la cubre, y es donde nace nuestro Señor Jesucristo como hombre, 100% hombre. Y ahí empieza el proceso. Ahora, dicen también, de acuerdo a la genealogía de Jesús, que viene de la descendencia de David. Amén. Y ahí, ¿quién era José? Aquel que dicen que era su padre, porque él no deshonró a su esposa, a la que ya estaba prometida, a María. Él no la deshonra. Entonces, por eso a él lo cuentan también de la descendencia de David. Amén. Por esa línea genealógica. Amén. Ahí hay algo que es importante también entenderlo, porque nosotros nos ponemos a ver cuando hay esos conflictos dentro de los hogares, que hay esa discordia entre los hermanos. Celos, el hermano mayor muchas veces quiere pisotear al hermano menor. Pero en este caso nuestro Señor nunca lo hizo, porque Él fue ejemplo. Amén. Él era el primogénito. Aleluya. Así lo dice la palabra, lo dice en Juan 2. En Juan 2 dice que él tenía a su madre y a sus hermanos. Y sus hermanas. Y sus hermanas también, porque él nació allí como hombre en una familia normal. Amén. Y creció corriente, normalmente como nosotros crecimos. Por eso era que no creían. Y por eso es que él también dice que no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Porque la gente no creían que él era el ungido de Dios. No creían que era el mismo Dios. Ni siquiera sus hermanos, hasta cuando ven el primer milagro, aquel primer milagro que él hace cuando convierte esas tinajas de agua, las convierte en vino. Y ahí empieza él a desarrollar también su ministerio. ¿Y qué le dice él a su madre? Le dice: mujer, todavía no es mi hora. Todavía no es mi hora, no ha llegado mi hora. No. Hay tantas cosas que nosotros lo que queremos es tratar de explicar, porque de eso es de lo que se trata este programa. Este programa se llama Volviendo a las Raíces, aleluya, volviendo a la palabra del Señor. No lo que nos han contado, no lo que nosotros hemos escuchado, sino venir y empezar a conocerlo a Él, para caminar de la mano del Señor, para que Él nos guíe, para que Él nos guarde, para que Él nos proteja. Porque cuando estamos bajo la sombra, la protección de Él, ahí es donde nosotros podemos decir: Señor, la batalla no la doy yo, tú eres quien la das. Señor, yo no me defiendo, tú eres quien me defiende. Señor, yo no voy a decir nada, porque tú les vas a mostrar a ellos lo que ellos están haciendo contra mí, la injusticia que están cometiendo contra mí. Él es el que te va a defender, amado amigo, amada amiga, amado hermano, hermana. Pero lo más importante de todo esto es, como nosotros ya lo dijimos, da el paso de fe. Reconócelo a Él como Señor y Salvador de su vida, para que usted vea que las cosas ya van a ser más fáciles y más llevaderas. Mire, fácil lo decimos en el buen término de la palabra, de que ya cuando nosotros entramos a caminar de la mano de Él, que ya entramos a ser familia de Él, porque somos sus hijos, Él es el que da la batalla por nosotros. Fácil lo digo yo en ese aspecto, porque si a mí me dicen: no, la vida del cristiano es fácil, no, todo es muy fácil, todo es color de rosa. No, hay que pagar un precio.
Así como lo paga la persona que no tiene a Cristo en su corazón, nosotros los que tenemos a Cristo en nuestro corazón también pagamos un precio. Debemos congregarnos también, Amén. debemos leer Amén. la palabra, Amén. debemos de hacerla viva esa palabra, rema en cada uno de nosotros Tener esa para que Él intimidad viva con en Dios. nosotros, porque nosotros somos templo del Espíritu Aleluya. Santo, somos Amén. templo de Dios, Amén. amado hermano, amada Amén. hermana. Y como Jesús crecía y como Jesús nació en esta familia, entonces esto estorbaba en la fe de su familia, de sus hermanos, porque lo veían como un mortal, lo veían como un humano. Entonces quizás o quizás ellos también, quizás el Señor también recibió burlas de ellos, recibió en su ministerio por la falta de fe en ellos, porque pues era un ser humano. Estaba con ellos, estaba dentro de ellos, nació allí en la Virgen María. Entonces esto hacía que ellos dudaran del Señor Jesús. Pero vemos y seguimos hablando de la palabra de Dios en Juan 7, del 3 al 7, en la Biblia de Dios para Todos, nos dice la palabra de Dios así. Entonces los hermanos de Jesús le dijeron, deberían ir a la fiesta en Judea. Mire aquí lo que los hermanos hacen. Para que tus seguidores vean las obras que haces. Mire lo que le dicen los hermanos al Señor Jesús. Nadie que quiera darse a conocer hace cosas a escondidas. Ponte pues a la vista de todo el mundo para que todos vean lo que haces. ¿Por qué se escondía el Señor? ¿Por qué se escabullaba el Señor? Era porque los perseguían a él y lo querían atrapar. Lo querían coger, por eso era que él hacía eso. Y mire lo que le decía a los hermanos al Señor Jesús. Y sigue diciéndonos la palabra de Dios en Juan 7, 5 al 7, nos dice, es que ni siquiera sus hermanos creían en él. No creían. Ni siquiera los hermanos. Si lo veían a diario. Porque era mortal, lo veían de carne y hueso. Lo veían, crecieron con ellos. Dice, Jesús le dijo, todavía no es tiempo. Mire cómo le responde el Señor, tan lindo. Todavía no es mi tiempo. Para eso, dice. Pero cualquier tiempo es bueno para ustedes. O sea, ellos no tenían problema. Ellos estaban viendo las cosas con los ojos corporales, sí, físicamente físicas, lo estaban no viendo. Espirituales. Y él estaba hablando de una forma espiritual, del tiempo del ministerio de él. El tiempo de Dios para él. Entonces nos sigue hablando la palabra de Dios. El mundo no tiene por qué odiarlos. Mire lo que le dice el Señor Jesús a ellos. A ustedes, pero el mundo me odia porque les digo a la gente lo malo que hace. Aleluya. ¿Quién le gusta que le diga Nadie. el mal comportamiento que tiene? Ninguno. El Señor siempre lo hizo y por eso era que lo odiaban y los perseguían. Por eso era. ¿Cuántos no de nosotros, hermanos, hermanas, oyentes, amigos, que yo sé que la palabra se ha propagado demasiado y los medios de comunicación, ha habido una tecnología tan avanzada que ya hasta los rincones, dice la palabra de Dios, hasta los confines de la tierra conocerán de la palabra de Dios, conocerán de el Señor Jesucristo, que Él es el único que nos puede dar salvación, perdón de pecados y vida eterna. ¿Cuánto de nosotros? Mire, yo hablo por mí, hermano, hermanas, oyentes, yo hablo por mí. En mi familia yo era la primera que empecé a reconocer, soy la primogénita y empecé a reconocer, a recibir a nuestro Señor Jesucristo en mi vida. Dios tuvo misericordia. El amor de Dios fue tan grande en mí que Él me agarró de allá, de esa oscuridad, y me sacó de la oscuridad a la luz. Y fui yo la primera que empecé a caminar de la mano con el Señor. Y no fue fácil, hermano, hermana, oyente, no fue fácil. Se burlaban de mí. O sea que yo lo viví también en carne propia. Se burlaban, me decían la evangélica, la aleluya, me decían. Al principio, cuando no estamos muy crecidos y estamos bebés espirituales, empezamos como a flaquear y empezamos como a escondernos, como que no quiero que sepan que soy cristiana. Pero a medida que el Señor se hizo realidad en mi vida, empezó a hacerse uno solo conmigo, empezó a limpiarme, empezó a llenarme de su presencia, fue que yo tuve un encuentro personal con Él. Porque cada uno de nosotros tenemos un encuentro personal con el Señor.
Si tú allí, amigo oyente, que no tienes a Cristo en tu corazón, y hoy el Señor está tocando tu corazón, entrégate a los brazos de este Señor maravilloso. Él es bueno y maravilloso y poderoso. Él quiere que tú seas el hijo de Él, la hija de Él. Él quiere que tú reines con Él. Él quiere que tú camines con Él. Él quiere darte amor, porque eso es lo que Él hizo. Vino a darnos amor, vino a darnos ejemplo que sí se puede con la ayuda de Él, con la ayuda del poder de su Santo Espíritu. Es la única forma, es la única forma. Hay algo importante que yo quiero rescatar, que tú dijiste que cuando Él crecía en ti, tú ibas desapareciendo. Amén. Y eso es importante. Humanamente. Claro. Mis pensamientos, Claro. en mi actitud, en mi comportamiento, en mi manera de ser, porque yo tenía distorsionada mi manera de vivir, mi manera de pensar. El Señor empezó a enderezar y a formarme al carácter de Él y sigue haciéndolo. Hermanos, amigos, no es que Él haya terminado la obra en mí o en mi esposo o en cada uno de ustedes que están escuchando, que ya tienen a Cristo en su corazón y que viven de la mano de Él. Él no ha terminado la obra, Él no la ha terminado. Él la sigue desarrollando en ti y en mí hasta que el Señor venga por nosotros. Dice que el hombre perfecto se hace en nosotros y esa perfección va a llegar completamente cuando el Señor venga por nosotros, porque el Señor está pronto por venir. Eso es un tiempo que estamos viviendo ahora. Hay algo referente a esto que me viene a la mente, es nosotros venimos con un alma deformada. Desde el principio ha sido no así. se extrañe, porque yo no estoy diciendo algo errado. No. Nosotros nacemos con un alma deformada desde que nuestros padres cayeron en pecado, Adán y Eva. Y Dios, cuando nosotros nacemos, Él empieza, esa alma deformada, Él empieza a formarla. Amén. Él empieza a transformarla. Aleluya. Pero ¿qué es el alma? ¿Qué es el alma? El alma son las emociones, los sentimientos, Deseos, el pensamiento, pasiones. todo eso. Ese es el alma. Esa es la lucha que tenemos nosotros. Del bien y del mal. Sí, esa es la lucha. Y esa alma, cuando nosotros nacemos, está deformada. ¿Y quién es el que empieza a formarla de acuerdo a la voluntad de Dios? De acuerdo como Él nos diseñó, porque Claro. Él nos diseñó perfectos. Perfecto nos diseñó. Sí, y lo Él que pasa quiere es que que nosotros nosotros nos volvamos. desviamos. Él quiere que nosotros volvamos a esa perfección. Por eso es que Él tiene que crecer en cada uno de nosotros. Y nosotros tenemos que menguar, desaparecer. Amén. Ir desapareciéndonos Amén. para que Él Amén. crezca en nosotros. Amén. A mí me llama mucho la atención lo que dice Efesios 4, 11 al 13, creo que está, si no estoy muy equivocado, en donde dice que Él constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Para perfeccionarnos, Aleluya. para que ellos nos ayuden a estar preparados a la estatura del varón perfecto. Aleluya. A la estatura del varón Aleluya. perfecto. Son los Por algo 5 ministerios. será que está escrito esto aquí en Amén, Efesios. amén. Porque no está escrito por un azar del destino, no. Esos 5 ministerios están es para eso. Amén. Aleluya. Para eso. Porque ellos son los que tienen la responsabilidad con nosotros, las ovejas, de coger y darnos el alimento, de poder guiarnos a nosotros. Para poder llegar buscando la estatura del varón perfecto, que es con la Cristo ayuda Jesús. del Espíritu Santo en Amén. nosotros, que es el que nos Aleluya. guía a toda verdad. Aleluya. Pero la responsabilidad De y la cada uno. decisión De es cada tuya y uno. es mía. Sí. De que el Señor se haga realidad en nosotros y nosotros podamos ser desarrollados, transformados a la imagen de Cristo. Mire lo que nos sigue hablando la palabra de Dios. Vemos que en la Biblia no nos muestra o no nos dice que el Señor Jesús se enojó algún día o repudiara a sus hermanos por la conducta, por la falta de fe en Él, porque vemos anteriormente que a ellos les faltaba fe en Él, porque como era un ser humano, un ser mortal, inmortal es que se dice, mortal, Mortal. sí. Entonces, al contrario, la evidencia nos dice que Él los dejaba que Él los siguiera acompañando en su ministerio y Él no le restringía de que no lo hiciera, sino que el amor de Él era perfecto, hermano, hermana, amigo oyente. Él
estado de humanidad nos demostró muchísimo. Vemos el ejemplo de Jesús en los evangelios, todo lo que el Señor hizo, cómo se comportó, cómo habló, qué hizo, a qué vino. Vino a traer libertad, sanidad, restauración, transformación, salvación, vida eterna. Vino a darnos todo, se hizo pobre, siendo el dueño de todo, el Rey de reyes y Señor de señores, se hizo pobre por ti y por mí, para que nosotros fuéramos ricos. Y no solo hablamos de las cosas materiales, no. Estamos hablando de la riqueza espiritual. Espiritualmente, primeramente, por encima de todas las cosas. De tener esa paz y ese gozo en nuestra vida, en nuestro corazón, esa confianza absoluta a ese Padre amoroso, a ese Padre fraternal, a ese Padre que nos apachucha, que nos abraza, que nos consiente, que nos consuela. ¿Cuántas veces, hermano, hermana, oyente, no nos hemos sentido desconsolados, tristes, desanimados? Y cuando vamos a la presencia de Dios, Él nos apapacha, Él nos consuela, Yo me he sentido así, hermanos. Yo me he sentido así. ¿Y sabe qué produce todo eso? Me produce una ternura, me desplomo en la presencia de Él, me desplomo y siento el amor de Él tan grande que eso me da fuerza y valentía para seguir adelante y seguir de la mano con Él. Imagínese lo que tú estás diciendo. La palabra es clara, Él dice que Él no rechaza un corazón contrito y humillado. No lo rechaza. Cuando nosotros nos humillamos, que nosotros nos botamos al piso, Amén, como aleluya. algo que no valemos, porque decimos, Señor, mira, toma este espíritu, alma y cuerpo que está aquí. Ser, tómalo. Tómame completamente. Lléname, transfórmame. Amén. Hazme a tu imagen, a tu semejanza, Señor. Tú has empezado una obra en mi día a día, tú la vas a ir perfeccionando. Amén. Viene a la mente algo que tú estabas diciendo y que está escrito aquí en donde dice que Él no tuvo ningún tipo de enfrentamiento ni de mala palabra, ni conducta para con sus hermanos. Pero me viene a mí a la mente lo que Él hizo en el templo, cuando entra y ve a los cambistas allí, dentro del templo. Jesucristo, en donde Él dice, cogieron la casa de mi padre como cueva de ladrones, y cogió a los cambistas, les volteó las mesas, e inclusive parece que hasta cogió un látigo y los amenazó en ese momento. Tiró todo. Pero Él con sus hermanos no lo hizo. Él no lo hizo porque Él estaba dándoles ejemplo dentro de su casa, dentro de su hogar, lo que deberían de hacer ellos también. Amén. Pero ya cuando Él empieza su ministerio, Él es claro, Él es directo, Él es conciso y les hablaba a las personas las cosas que tenían que ser. La conducta que estaban teniendo ellos. Y pasaba por el medio de las personas que lo querían confrontar. Él no tenía ningún miedo. Y siendo hombre, porque la palabra es la que da libertad, la palabra es la que da sanidad, la palabra es la que da restauración. Y la palabra de Dios es la que nos lleva a nosotros a la vida eterna. Porque la palabra es espíritu, amado hermano. Y eso que el Señor hizo allí en el templo de tumbar todo era porque allí habían cogido allí la casa de Dios para hacer negocios. Era por eso que lo hizo. Y eso no debe de haber eso en la casa del Señor. ¿A qué vamos a la iglesia? ¿A qué vamos a la casa de Dios? A adorarlo, a agradecerle, a alabarle. No a hacer negocio ni a vender, porque allí era que físicamente llevaban las ovejas y las cabras y todo para venderlas, la paloma, el tiro, todas esas palomas se fueron y todo. Es eso, el celo de Dios, porque ¿a qué se va allí al templo? A la iglesia, a adorar a Dios, a alabarle, a agradecerle, a decirle que Él es Rey de reyes, Señor de señores, que es el Dios altísimo, poderoso, y que estamos agradecidos de que Él sea nuestro Padre y nuestro Dios. A eso es que vamos juntos, todos, cada uno de nosotros, que conformamos la iglesia. Tú y yo conformamos la iglesia allí y vamos todos juntos a adorarle a Dios. Mira lo que nos sigue hablando el Señor. ¿Qué vino el Señor a hacer? ¿Qué hizo el Señor, el creador del cielo y la tierra? ¿Qué vino? Vino acá, el dueño de todo, vino a perdonar pecados, porque recordemos que Él fue a la cruz
Él fue a la cruz allí y murió por todos nuestros pecados. Dice que su cuerpo fue Molido, dice maltratado, deformado. Fue deformado. Esa es la de palabra. nuestra deformación espiritual y Él de la nuestra alma, Él fue y se la llevó en la cruz del Calvario para darnos forma al carácter de Cristo. Esa deformidad que teníamos nosotros de desviarnos, de ser rebeldes, de hacer nuestra voluntad, Él se la llevó allí en la cruz del Calvario, y allí nos dio forma en Cristo Jesús y perdonó nuestros pecados. Dice acá que todo la conducta que tuvo sus hermanos con el Señor, esto no hizo que su corazón se dañara, porque acuérdese que él era hombre también, era ser humano, y el Señor tampoco pagó mal por mal. Él pagó siempre mal por bien, siempre les hizo bien. Siempre les hizo bien a ellos. Él pagó con bien el mal que le hicieron. Él siempre, amigo, amiga, oyente, nosotros vamos a hacernos una reflexión hoy profundamente, más de lo que ya nos hemos hecho anteriormente. Pensemos por un instante, hermanos oyentes, reflexionemos por un instante. ¿Qué tan difícil? Esas son otras preguntas que le quiero hacer. ¿Qué tan difícil es perdonar si ya fuimos perdonados de muchos pecados y deudas con el Señor, cuando nosotros no éramos cristianos y que recibimos a nuestro Señor? ¿Qué tantas cosas no hicimos anteriormente que nos avergonzamos si las llegamos a pensar y nos damos cuenta? ¿Sabe que el Señor no nos hace olvidar todo lo que éramos antes? ¿Sabe por qué? Porque Él se glorifica ahí. Él se glorifica de lo que Él está haciendo y está formando en nosotros para pensar y tener bien presente de dónde nos sacó el Señor y quiénes somos ahora. Somos hijos de Dios, tenemos identidad en Cristo Jesús. Otra pregunta que le quiero hacer: ¿qué tan difícil es comprender que no importando el daño recibido, que nosotros tenemos, no importa lo que hayamos vivido o pasado, porque muchas personas han vivido niñez o adolescencia o su crecimiento difícil en su familia, que allí en lugar de sentirse apoyados, protegidos, guardados, han sido difícil su crecimiento? ¿Qué tan difícil es allí para nosotros perdonar, amigo oyente? Dios provee para que nuestras heridas se sanen. Puede Dios reconciliarnos entre hermanos cuando nosotros le pedimos a Dios, porque acuérdese que primeramente Él nos ha perdonado. Aquí hay algo que es importante en este momento también, darnos cuenta de la situación que se está viviendo, porque es una situación muy difícil. Sí. Los afanes de este mundo están, e inclusive la situación que vivimos por esta pandemia que se ha suscitado en todo el mundo. Difícil, sí. Hay personas que han vuelto atrás. Hay personas que inclusive se han enfriado en la fe. Hay personas que, o lo contrario ha sucedido con muchas personas, que estaban apartadas del camino de nuestro Señor Jesucristo y se han reconciliado. Amén, y esto aleluya, me viene a la mente porque mire la proclama que el apóstol Sergio, la cabeza del ministerio, Ebenecer, porque nosotros somos la iglesia de Cristo Vida Nueva, pertenecemos a Ministerios Ebenecer, es la única iglesia aquí en Escandinavia, estamos en Estocolmo, y fue el año de la reconciliación, esa fue la proclama, la reconciliación. Entonces me viene a mí a la mente esto, que Dios es bueno. Amén. Dios es bueno. Amén, aleluya. Porque nosotros hacemos estos programas y hay muchos hermanos en diferentes partes del mundo que están haciendo programas a través de los medios de comunicación para poder llevar la palabra de salvación hasta los confines de la tierra. Y usted, amigo, usted, hermano, que está viéndonos en este momento, es el momento de la reconciliación. Aleluya. Reconcíliate con el Señor está a la puerta. Amén. Yo en el amor del Señor
Mire, yo no señalo a nadie, yo no juzgo a nadie. Yo solamente me preocupo por cada uno de ustedes, así como me preocupo por mi familia y aún más por mí mismo, por agradar al Señor. Es el año de la reconciliación. Demos ese paso. Mire, es mucho lo que ganamos cuando nosotros nos reconciliamos con Él o cuando damos el paso de fe para reconocerlo a Él como Señor y Salvador de nuestras vidas. Y muchos también, otra pregunta, 2 preguntas más que me quedan, y es aquellos hermanos que están alejados, o sea, por alguna circunstancia, se alejaron, se enojaron y dejaron de verse, dejaron de hablarse, de buscarse, y ni siquiera por teléfono se llaman. Otra pregunta también, esos hermanos que tienen también la oportunidad de restaurarse. Hoy es el día de la reconciliación. Hoy es el día de que el Señor está tocando a la puerta. Él es precioso para poder restaurar y reconciliar nuestra familia, nuestros hermanos. Porque en la familia donde más se rompe, donde más se quiebra, el amor fraternal es entre los hermanos. Amén, así es porque hay un celo, pero es humanamente, estoy hablando humanamente, no espiritualmente, es un celo, es un egoísmo, el quién puede más o quién es el que tiene más. Y eso es lo que se ve en las familias, porque de verdad que con los afanes de este mundo, las personas ¿a qué se dedican? A trabajar más cada día. Y muchos de ellos ni siquiera llaman a sus familiares, no tienen contacto con ellos. Y cuando se aparecen al cabo de los años, meses o años inclusive, no, yo vivo en determinado lugar y estas son mis propiedades y esto es lo que yo he conseguido, son mis logros con mi intelecto o con mis capacidades físicas que yo lo he logrado, yo lo he conseguido. Y se alejan de su familia. Se alejan aún más de la familia. De su familia, de sus padres, de sus hermanos. Y aún más de Dios se alejan porque como han conseguido algo, ya llegan al punto o al extremo de que inclusive hasta Dios no existe para ellos. Y es triste. Es triste porque el Señor también puede llegar al punto de embotar su entendimiento. Claro, cuando el y corazón endurecer el corazón. Si nosotros vemos lo que sucedió con el faraón, para leerlo todavía en estos días, de cuántos miles de años atrás sucedió esto. Y todavía lo leemos. Amén. Y el Señor lo endureció para que su nombre fuera exaltado y fuera glorificado. Porque Él también lo puede hacer. Así como el Señor puede endurecer nuestro corazón, nosotros también lo podemos endurecer voluntariamente. Pero Dios es tan maravilloso y tan grande y poderoso que Él dice que hoy es el día de la reconciliación. Amén. Gloria a Dios por eso. Y que por medio del Señor Jesús, por medio de su Santo Espíritu, Él nos va a ministrar. Él va a ministrar allí tu corazón. Si tú te dispones, amigo, oyente, hermano, Él te va a liberar, sanar tu herido corazón, te va a consolar, te va a capacitar para perdonar. Amén. Porque Él te va a inundar de amor. Si tú lo recibes a Él realmente en tu corazón, va a restaurar, te va a inundar de su amor para poder perdonar a tus padres. Si estás enojado con tus padres, con tus hermanos, con tu cónyuge, con tus hijos, con tus amigos. La misericordia y la bondad de Dios está allí si tú abres el corazón al Señor. Mire lo que nos dice Juan 15, 12 al 13 en la Nueva Traducción Viviente. Dice, este es mi mandamiento, ámense unos a otros de la misma manera en que yo los he amado. Aleluya. No hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos. Y el 17 dice, en misma Juan 15 dice, este es mi mandato. Ámense unos a otros. Él nos lo recalca varias veces, que nos amemos unos a otros. Aquí el significado que tiene amigo en griego se refiere a amado. Amado, que se deriva del significado amor entre hermanos. Eso es lo que Dios quiere, que nos amemos entre hermanos. Y no solamente entre nuestra familia de sangre, sino entre la familia espiritual, en la familia de Cristo. Entonces el Señor Jesús nos enseña esta clase de amor. Es que Dios dio su vida por nosotros y que nos perdonó. Y que las ofensas Él nos
dice que Él se olvidó de nuestras ofensas y nos ha dado vida en Él. Él nos ha dado vida porque nos perdonó todas las ofensas, todos nuestros pecados. Por lo tanto, nosotros estamos capacitados cuando el Señor vive en nosotros para poder perdonar. Hoy el Señor Jesús nos enseña que debemos morir al rencor. Hoy es el día de la reconciliación. Aleluya. Es el día que debemos de morir al orgullo, que debemos de morir a nuestro yo, pero es que me hicieron, me dijeron, me quitaron, no me hicieron. Es el día hoy de morir a nuestro yo, para poder avanzar en nuestro proceso de restauración familiar, para que el Señor restaure nuestro herido corazón, lo haga nuevo, lleno de amor de Él, porque solo Él nos capacita, solo Él nos da ese poder de poder perdonar. No sale de nuestra humanidad, sale de Él, de la esencia de su santidad y de su gran amor. Sobre todo nos dice el Señor que nos amemos profundamente, nos dice la palabra. Sobre todo, ámense profundamente porque el amor cubre multitud de pecados, dice. Aleluya. Primera de Pedro 4:8, la multitud de pecados, de ofensas, de heridas, dice que el amor cubre todo eso. Imagínese que me viene a la mente a mí sobre los 10 mandamientos. Y todos los recoge el Señor en 2 mandamientos. Aleluya. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, Amén. con todo tu ser. Amén. Y amarás al prójimo como a ti mismo. Aleluya. Si aquí dice, si la palabra de Dios dice al prójimo, ¿por qué no vamos a poder amar a nuestro hermano que vemos de sangre en nuestra familia? Sí, que vemos, que palpamos, que a nuestro hijo, a nuestra hija, a nuestro cónyuge. Imagínense lo que dice la palabra de Dios, que aquel varón que haya esposa haya hallado gracia, benevolencia. Aleluya, delante de Dios. Amén. Imagínense lo que dice la palabra también, en donde nosotros como seres humanos, como hermanos en la fe, como hermanos en Cristo, tenemos que amarnos. ¿Cuántas nacionalidades muchas veces hay dentro de una congregación, dentro de una iglesia? Amén. ¿Cuántas nacionalidades que hablamos de una forma diferente? Por eso también es importante preguntar, hermano, amado hermano, amada hermana, mire, yo quiero decir esto para que no hayan malas interpretaciones. Pero cuando hay amor, el amor todo lo puede, el amor todo lo soporta. Jesucristo bendito. Él vino fue para darnos amor en abundancia, de una forma sobrenatural. Cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, Él es el que nos guía y nos lleva a toda verdad. Aleluya. Porque allí donde está la verdad, allí no hay mentira. No. Allí donde está la verdad, allí no puede haber engaño. No allí donde odio, está el Señor, rencor, no hay odio, orgullo, rencor, disensión, no hay nada de celo, eso. No hay. Iras, contiendas, maledicencias, nada, no hay lugar a ello. No hay lugar. El Señor vino para darnos nueva vida. Y vida en abundancia. Porque dice, ustedes fueron limpiados cuando hemos reconocido a nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida y Él vive en nosotros. Dice, ustedes fueron limpiados de sus pecados cuando obedecieron la verdad. O sea, cuando lo recibimos a Él. Por lo que ahora deben mostrar un amor sincero el uno al otro, como hermanos y hermanas. Ámense profundamente con todo su corazón, nos dice Primera de Pedro 1:22. Dice que nos amemos unos a otros. Imagínense lo que dice Primera de Pedro 4:8. Sobre todo, ámense profundamente, porque el amor cubre una multitud de pecados. Aleluya. Eso es lo que nosotros hemos querido compartir con ustedes, decirles que el amor todo lo puede. Aleluya. Que el amor todo lo soporta. Que cuando estamos en el Señor, somos una nueva criatura. Que ya no vivimos nosotros, es Él el que nos guía. Él es el que nos guía a nosotros. Él es el que nos lleva y nos guía cada paso que nosotros estamos dando. Pero ¿estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿Queremos hacer la voluntad de Dios? Hay que pagar un precio, amado hermano, amada hermana, amado amigo. Hay que pagar un precio. Si tú no lo has reconocido a Él como Padre, Señor y Salvador de su vida, hoy es el día.
Hoy es el Mientras día. hay vida, hay esperanza, de dice la salvación. palabra de Dios. Aleluya. Y usted, amado hermano, amada hermana, que se ha apartado del camino del Señor, Amén. hoy es el día de la reconciliación también. Porque es mejor un día en su presencia que mil fuera de ella. Así lo dice la palabra. No lo decimos nosotros que estamos aquí llevando este mensaje. No, no lo decimos nosotros. Silencio en la casa de Dios, en la iglesia de Cristo, vida nueva. Aleluya. Silencio total. Yo me gozo. Si ustedes supieran el gozo que yo tengo, el estar aquí. Yo soy una persona que de verdad hay veces que yo me pongo nervioso cuando yo tengo que hablar porque me gusta, me apasiona hablar, pero cuando hay que dar un mensaje hay que traer las citas bíblicas, Amén. poder compartir, dar el paso a la otra persona que está junto a uno, todas esas cosas. Y entonces yo me pongo nervioso. ¿Por qué? Porque a mí me encanta, a mí me apasiona hablar. Amén. Y yo hablo y hablo y hablo Aleluya. y quiero hablar. Aleluya. Aquí mi esposa me está diciendo, cálmate, baja las revoluciones porque ya se está acabando el tiempo. El tiempo ya está siendo corto. Y ya Así ella está que con el manto hermanos, puesto. hermanas, oyentes, amigos, hoy es tiempo de la reconciliación. Hoy es tiempo de que nos seamos reconciliados con el Señor y podamos reconciliarnos con nuestras familias, con nuestros cónyuges, con nuestros hijos y nuestros hermanos. Dice que el Señor haga que su amor aumente, que hoy el Señor aumente su amor y se desborde el uno por el otro. Allí nos dice la palabra de Dios en 1 de Tesalonicenses 3:12, que el Señor poderoso, el Señor grande y bueno que es Él y misericordioso para inundar su amor en sus corazones, hoy esté llenando sus corazones. Así que disponga tu corazón, hermano, hermana, oyente, amigo, que estás allí escuchando la palabra de Dios. Hoy, Padre Santo, hemos hablado tu Aleluya. palabra sobre el amor fraternal, Señor. Hemos hablado sobre el amor, hemos hablado sobre el perdón, hemos hablado de la reconciliación, de la ofensa, del rencor, hemos hablado, Señor, de la restauración. Padre Santo, que seas tú restaurando Aleluya. los corazones, bendito Dios, Aleluya. de cada oyente, de cada amigo, de cada hermano, Padre Santo, de cada hermana, de cada familia, Señor, de cada, Señor, cónyuge, hijos, Padre Santo, porque el amor fraternal incluye todo el núcleo familiar. Amén. Bendito Dios, que seas tú resplandeciendo, Señor, en la luz verdadera que eres tú, Señor Jesucristo, y trayendo sanidad, liberación, restauración, transformación en sus corazones, bendito Dios. Trae la luz, bendito Rey, para que ellos puedan ser capacitados para perdonar, así como tú nos has perdonado tantos pecados, bendito Dios, Glorifícate, tantas Padre. deudas, bendito Dios. Glorifícate. Dice, por tanto hemos sido perdonados, nosotros también Ayúdanos, Señor. debemos perdonar porque Ayúdanos, tú nos por capacitas, favor, bendito por Rey. favor. Llénalo, Señor. Bendice las familias, Así Señor. es, Te lo Padre pido en Santo, el nombre bendito, Señor. poderoso de Jesús. Te pido por los hermanos de la fe. Te pido por mis hermanos, Señor, allí de la sangre, Señor, de cada oyente, de cada familia que está escuchando, por sus hijos, Aleluya. por sus cónyuges, Señor, que sean demostrando el amor fraternal entre ellos, Señor, que se amen, que se respeten, Señor, y que se miren con amor, Señor, porque eres tú los que los capacita a ellos, bendito Rey. Y a todo aquel, Señor, que no tiene tu amor en su corazón, que no los ha reconocido a ti como Señor y Salvador, hoy es día de salvación. Amén. Amigo, amiga, oyente, hoy que tú no tienes a Cristo en tu corazón, haz esta oración. Señor Jesús, yo te recibo como Señor y Salvador Aleluya. de mi vida, Por Señor. favor, Padre. Yo te pido perdón por todos mis favor, pecados, Señor. Yo te pido, Señor, que seas llenándome de ti, Padre mío, y que escriba mi nombre en el libro de la vida, Padre. Que me llenes, Señor, de tu amor para poder ser limpiada, sanada, restaurada y poder, Señor, llenarme de tu sabiduría, de tu inteligencia, Señor. Capacítame, Señor, para seguir caminando contigo. En el nombre poderoso de Jesús, yo te doy gracias. Amén. Si tú has hecho esta oración, amigo oyente, hermanos, hermanas, déjame decirte que el Señor está allí en tu corazón. Y hay algo importante también. Busca un sitio para congregarte. Si estás aquí en Estocolmo, te hacemos la invitación para que vengas y nos visites. A través de nuestra página Iglesia de Cristo Vida Nueva, ahí puedes encontrar toda la información.
de nosotros aquí en Estocolmo. Si estás en algún otro lugar, busca un sitio donde congregarse, donde haya sana doctrina. Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 esencias, un solo Dios. Que Dios les bendiga y nos estamos escuchando. En este su espacio, volviendo a las raíces, todos los días viernes a las 18:30 de la tarde. Dios los bendiga grandemente. Amén.